ya mira, llevamos 4 semanas, ¿ah? Llevamos 4 semanas. Eh, Hoy vamos a desarrollar un tema que es rápido, ¿vale? Yo hoy día de verdad espero que el quiz lo podamos hacer completo, porque este tema se engarza con el tema que vimos la semana pasada, ¿ya? Que es el tema de precisión léxica, ¿no? Tú sabes, porque todos hemos hecho este tema en el colegio de todas maneras, lo que es la antonimia, ¿no? ¿Me puedes colocar ahí en el chat qué cosa entiendes tú por antonimia? ¿Qué te acuerdas tú de antonimia? Lo que te acuerdes, ¿ah? Lo que te acuerdes. Yo estoy seguro que va a estar bien. Lo opuesto, lo contrario, ya. Lo apuesto. Palabras con significados distintos. Fabricio, ¿distintos u opuestos? Pero una cosa es distinto, otra cosa es opuesto, ¿no? Por ejemplo, el significado de casaca es diferente al significado de lapicero, pero no son antónimos, ¿no? Ah, no. Tienen que ser opuestos, contrarios, ¿no? Es importante recordar eso, ¿ya? Porque hay una cuestión que es bien simpática y es la siguiente. Si tú miras esta imagen, ¿no es cierto? Tú puedes observar que hay claramente cierta oposición, ¿no? Homero hacia la izquierda ve algo bonito, ¿no? Ve un río en el que hay a los lados buena vegetación, no hay un arco iris, está soleado, el cielo está despejado, es espectacular, ¿no? Pero a la derecha, lo que ve el amigo Homero, que tiene cierto parecido a mí, por cierto, es mucha tristeza, ¿no? Ve hacia la derecha eh, el río sucio, ¿no? Ve hacia la izquierda escasez de vegetación, el cielo totalmente encapotado, ¿no? No hay sol, ¿no? Sombrío, ¿no? Ah, ¿te acuerdas el capítulo Fabrizio Mendoza? Mira tú, mira tú. Yo de verdad que no, no, no. Me gustan los Simpsons, pero no he sido un fan asiduo, un fan este, realmente fiel, ¿no? No, no, no he sido. Pero bueno, el asunto está en que claramente las dos imágenes son totalmente opuestas, ¿no? El de la derecha es Homero viendo el río Rímac, efectivamente, ¿no? Y a la izquierda tenemos pues a Homero viendo pues el río, no sé, un río de la selva, el río Guayaga, ¿no? El río Marañón, el Mantaro, ¿no? El Amazonas, ¿no? Claro, ¿no? Estas cosas, ¿no? A la derecha viendo el Chillón o el Rímac, una de dos. Pero los dos están igual de tristes. Entonces, claramente las imágenes son opuestas, ¿no? El Chillón está por ahí, ¿ah? Está por ahí. Por el Callao está así, ¿ah? Más o menos. Por Caraballo, por ahí, por la parte de la Sierra de Lima, no, pero por por el otro sitio sí, ¿no? Por el Callao está así, más o menos, ¿no? Pero para colmo estás ahí mientras te están robando. Mientras te roban. Sí, sí, sí. Bueno, entonces claramente hay una diferencia entre la antonimia lexical y la antonimia contextual. Te voy a explicar de qué va cada cosa. Lo que ocurre, mi querido amigo, es que, por ejemplo, si yo miro aquí, ¿no? Tengo a un tipo que está gordo, ¿no? Y a un tipo que está más flaco, ¿no? ¿No? A la izquierda gordo, a la derecha flaco. ¿No? O claro, por el otro lado oscuro. O noble, y por el otro lado cruel. Si tú observas, mi estimado amigo, los dos se evidencian o se muestran contrarios, opuestos, ¿no? El Majin Buu de la izquierda era gordo, era más claro, pero era noble, ¿no? Era hasta gracioso, ¿no? El de la derecha era flaco, era cruel y era más oscuro que el de la izquierda, ¿no? Hay una idea de contradicción. Pero ojo, esta contradicción es por el significado. Es decir, el lexema, la raíz, eh, incluye o contiene un significado opuesto necesariamente por significado, por significado. Es decir, tú buscas en el diccionario la palabra gordo y te va a decir abundante en carnes, ¿no? Y flaco te va a decir, ¿no es cierto?, que tiene la piel pegada al hueso.
Entonces, claramente hay una oposición en el significado. Por el significado son opuestos. Igualmente, claro implicará, pues no, de una tez mucho más cercana al blanco, y el oscuro implicará de una tez mucho más cercano al negro. Entonces, la idea de la oposición es por el significado. A eso, mi estimado amigo, se le conoce con el nombre de antonimia lexical, porque la antonimia es de significado, la oposición es de significado, según lo que aparece en el diccionario. Sin embargo, como tú te habrás dado cuenta, la antonimia que nosotros trabajamos en CEPREUNI, en la UNI, no es lexical. La antonimia es contextual. Entonces, hay una diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, mi estimado amigo, está en que en la antonimia contextual lo que nos interesa es la oposición según el contexto. O sea, aquí lo que va a mandar es el contexto. Entonces, no vas a encontrar que en la premisa está la palabra blanco y la respuesta va a ser negro. No vas a encontrar que en la premisa está la palabra bueno y la respuesta es malo. O sea, no funciona así, ¿de acuerdo? Nosotros nos preocupamos porque la palabra, ¿ya?, tenga que ser interpretada según el contexto. Y a esa palabra, según el contexto, al significado de esa palabra, según el contexto, tú tienes que encontrarle el antónimo y que además tenga un significado preciso. O sea, queremos dos cosas. La primera es que identifiques el significado según el contexto, el significado de la palabra, que no va a ser el que aparece en el diccionario, va a ser otro, ¿de acuerdo? Punto número uno. Y número dos, que a la hora de oponer nos ubiques la palabra más precisa. Por eso el tema de antonimia contextual lo explicamos después del tema de precisión léxica. Después de precisión explicamos antonimia. Porque primero tienes que tener claro que, uno, los significados se obtienen a partir del contexto de una oración. Y dos, tenemos que utilizar siempre el vocablo más preciso, más exacto. Entonces, en este caso va a ser exactamente igual. Primero yo voy a identificar el significado de la palabra según el contexto. Y a partir de ahí voy a oponerlo, escúchame bien, ¿eh?, lo voy a oponer y voy a elegir la palabra que sea más precisa. Hasta ahí, ¿se entiende la idea de cuál es la intención de la pregunta? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Por favor, escribes para poder estar totalmente seguro de que me estás entendiendo. Sí, profesor. Ya, ahora mira, por favor. Por ejemplo, si tú miras ahí, dice, la explicación del filósofo resultó oscura. Entonces, evidentemente, ¿no?, cuando tú analizas el significado de la palabra oscuro en ese contexto, ¿qué significado entiendes? ¿Qué significado obtienes? Yo no lo entendió, ¿ya? Entonces, ¿qué palabra podríamos utilizar como sinónimo de oscuro? Confuso. Bien, Yadira. No está mal, es una buena palabra. Inentendible, correcto, Fabricio. Entonces, claro, ahí en este caso, un ratito, por favor, señores. Ya listo, ahora sí. Entonces, ahí, por ejemplo, la palabra oscuro, según el contexto, significa confuso, inentendible, ininteligible. ¿Qué es lo contrario? Evidentemente, lo contrario podría ser inteligible, ¿no? Es decir, que se puede entender. ¿Se dan cuenta o no? Y ahora mire la siguiente oración, ¿ah? Ya. Pero en la segunda oración dice, el origen de la fama del artista es oscuro. Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿La palabra oscuro sigue significando inentendible o ya tiene otro significado? Ya tiene otro significado, ¿no? Ya. ¿Y qué significa ahora la palabra oscuro? ¿Qué significa ahora la palabra oscuro? Misterioso, claro, misterioso, ¿no? Desconocido, ¿cierto? Desconocido. Entonces, si la palabra oscuro ahora en el contexto significa desconocido, misterioso, lo contrario será conocido, pues. Ahora mire el siguiente. Dice, la pitonisa predijo un porvenir oscuro en su vida. Yo te hago la pregunta, ahora, ¿qué significa oscuro? Y ahora, ¿qué significa oscuro? Porque ya no significa
misterioso ni inentendible. Ahora, ¿qué cosa se entiende por oscuro? Cuidado, Yarlet. La palabra fatal significa relativo al destino, por si acaso, ¿ya? Infausto, maleficio, tortuoso. O sea, se refiere a un porvenir, a un futuro mm, terrible, ¿no? Desafortunado en todo caso, ¿no? Claro, por ahí, ¿no? De lo contrario sería un futuro o un porvenir afortunado, ¿no? Un bonito porvenir, ¿no? Entonces ahí sería venturoso, pues, ¿no? Entonces fíjate cómo la palabra oscuro puede cambiar su significado, ¿no? Mira, en ningún caso oscuro significó de color eh, cercano, ¿no es cierto? O inclinado hacia el negro. O sea, en ningún momento la palabra oscuro tuvo que ver con el color negro. ¿Te has dado cuenta o no? Si yo te digo, se vistió con un traje oscuro, será negro, pues, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en la primera oración, oscuro es inentendible. En el segundo, oscuro es desconocido o misterioso. Y en el tercero, oscuro es tortuoso, infausto. ¿Te das cuenta cómo cambia, no? Entonces, lo que yo tengo que buscar, mi estimado amigo, es primero el significado de la palabra según el contexto. Es lo primero que tengo que buscar. El significado de la palabra según el contexto. Y cuando yo ya tenga el significado de la palabra según el contexto, entonces inmediatamente lo que yo voy a hacer, porque es lo que tengo que hacer, mi estimado amigo, es buscar el término opuesto. El término opuesto. Pero ese término tiene que ser preciso, preciso, exacto. O sea, tiene que poseer las características de la precisión léxica, la precisión, la objetividad de la palabra. Señores, hasta ahí. ¿Se llegó a entender la explicación del tema? ¿Está clara la explicación del tema, señores? Sí, profesor. Seguros, ¿no? Ya, bacán. Entonces me van a ayudar ustedes con las preguntas, ¿vale? Van a ayudar ustedes con las preguntas. Aquí, por ejemplo, primero vamos a ver el método de solución, pero creo que está clarísimo. Primero interpretamos el significado de la palabra subrayada según el contexto. Segundo, obviamente deducimos cuál debería ser el significado opuesto de la palabra subrayada. Y obviamente, número tres, cotejamos el antónimo contextual que se busca con las alternativas propuestas. Pero recuerda que este cotejo tiene que buscar la palabra más precisa. Ese detalle hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿ya? Porque hay muchos estudiantes que sí saben lo opuesto, ¿no? Pero no marcan la palabra precisa y ahí es donde fallan. Ahí es donde fallan, ¿vale? Vamos a ver acá, por ejemplo, algunos ejercicios aplicativos. Dice ahí, los congresistas han observado el dictamen que propone mantener la vigente ley. Y tenemos ahí 5 alternativas. Yo te recomendaría, antes, no mires las alternativas. Trata de ver qué palabrita podría reemplazar a la palabra mantener. Los congresistas han observado el dictamen que propone mantener la ley vigente. ¿Qué palabra será sinónimo ahí de mantener? ¿O cuál será el significado de mantener? A ver, piensen ustedes, ¿qué dicen? Puedo utilizar el chat, ¿eh? Conservar, ya. Sí, en realidad no me molesta. No me molesta eso. Conservar, ya. Sostener una ley. O sea, mantenerla, ¿no? Conservarla. Y yo te hago una pregunta. ¿Y qué será lo contrario? Lo contrario de mantener una ley vigente. ¿Qué será lo contrario? Derogarla, ¿no? Eliminarla, ¿ya? Entonces, tenemos más o menos una idea clara de cuál es el antónimo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo ya las alternativas. ¿Qué marcamos? ¿Cuál sería la respuesta? La de derogar.
Dino, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a alguien que por lo general no me responde nunca, ¿ya? ¿Está el amigo Euclides Luque? Euclides, ¿estás por ahí? Euclides se fue a almorzar, creo, ¿no? ¿Ahí estás, Euclides? Sí estás. Listo, no, para un matemático tener ese nombre es lo máximo. Euclides, ¿cuál es tu respuesta, hijo? Mm, ah, mantener. Provocar. De. Provocar. ¿Cuál? De. ¿Qué dice la D? Derogar. Derogar, pues, claro, claro, porque en realidad podría ser suprimir, podría ser anular, podría ser revocar, podría ser invalidar, podría ser cualquiera. Pero la palabra derogar es mejor porque derogar hace referencia a leyes. O sea, derogar implica anular una ley. Específicamente una ley. Específicamente una ley. Por eso es mejor la letra D. ¿De acuerdo? Bien, bien, esa es. A ver, vamos a ver la siguiente, ¿eh? Vamos a ver la siguiente. A ver. Ya, ahí, no voy a poner las claves. Dice, con el fin de que cambie su testimonio escrito ante las autoridades, lo amenazaron. De ahí la idea es, ¿qué significará la palabra cambiar? De que cambie, de que lo altere, de que lo modifique, ¿no? Claro, claro, claro. Lo contrario, ¿qué será? ¿Qué será lo contrario de cambiar ahí? De que lo mantenga, mantener, ¿no? Confirmar, podría ser, ¿no? Confirmar está mejor, ¿no? Está mejor. A ver, vamos a mirar acá entonces. ¿Qué alternativa crees tú que sería mejor? Hay una que es perfecta. ¿Ah? A ver, Mateo Pinedo, ¿está por ahí, Mateo? Señor Mateo Pinedo, ¿está por ahí? Mateo Pinedo Tenorio. ¿Usted qué marca, mi querido amigo Pinedo? Pues, yo también creo que esa es la mejor respuesta, ¿no? Ratificar, ¿no? Claro, cambiar implica modificar, o entonces sería que mantenga su testimonio, que lo ratifique, que diga, sí, yo dije esto, ¿no? Ujú, claro. Y acá, a ver, el juez ordenó devolver los inmuebles del expresidente que habían sido vinculados con el lavado, que habían sido vinculados los inmuebles con el lavado de activos. ¿Qué implicaría devolver? Devolver inmuebles. Pero tú sabes que, ya, pero ten en cuenta lo siguiente. Cuando tú devuelves los inmuebles, no significa que agarras la casa y se la das al dueño, porque no, las casas no se pueden mover, ¿no? ¿Qué implica devolver ahí? Muy bien, Iván, excelente. Esa es la palabra, restituirlos. Porque yo no puedo agarrar, pues, no un departamento y decir, oye, me lo llevé en mi casa, toma, te lo devuelvo. No, no se puede, ¿no? Entonces uno restituye, ¿no? los inmuebles. Es decir, le vuelves a dar, ¿no es cierto?, la llave al dueño, le vuelves a dar el poder para poder eh, disfrutar del bien inmueble, ¿no? Ahora, ¿y qué será lo contrario de devolver los inmuebles? ¿Qué será lo contrario de devolver los inmuebles? ¿Qué será lo contrario de devolver los inmuebles? Ahí te quiero ver, ¿ah? ¿Guardar los inmuebles? Puede ser incautarlos, retenerlos, pero es un inmueble. ¿Ah? ¿Cómo retienes un inmueble? Confiscarlos podría ser, ya, yo creo que se confisca otra cosa. Ya, pero vamos a ver acá las alternativas posibles.
¿Qué dices? ¡Hala! Incautar. Se incautan. ¿Mm? Vamos a mirar, ¿ya? En el diccionario. Vamos a mirar en el diccionario. Incautar. Vamos a ver acá. A ver. Toc, 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 toc. Ajá, ahí está. Sí va, y va perfecta, mira. Te vas a ir, sí, te vas a ir, te vas a quedar sentado, mira. Ahí está en el chat. Dice, dicho de una autoridad judicial o administrativa, privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa. ¿Mm? Puede ser, ¿no? Me parece que está bien. Sí, profesor. Ahora, hay una palabra que es mucho mejor, ¿ya? En Profesor, derecho, sí, dime. disculpe, expropiar sería más como que el Estado le quita, por ejemplo, a una empresa privada sus fábricas, por ejemplo. Ya, no, lo que pasa es que cuando uno expropia, vamos a explicar un poquito el asunto. Cuando uno expropia, lo que uno hace básicamente es quitarle a alguien el derecho de propiedad. Pero yo no es que yo te quito la propiedad y me la quedo yo solito. El Estado no es que te quita, por ejemplo, tu casa y ya está, ¿no? Y llora, pues, ¿no? Cuando el Estado te expropia, te paga un justiprecio, un precio justo, según el mercado. Por ejemplo, van a hacer una carretera justo encima de tu casa. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es expropiar, no hay de otra. Y te pagan un justiprecio. En este caso estamos hablando de delitos. Entonces, no es que te expropie, el Estado no te expropia. Lo que hace el Estado es incautar tus bienes. Ahora, hay una palabra que es mejor y que la sabemos los abogados porque, bueno, estamos en el negocio, ¿no? Que es la palabra embargar. Es mucho mejor, ya, es mucho mejor. Pero incautar está perfecta y como acabas de mirar ahí en las alternativas está perfectamente válida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, obviamente el justiprecio es un precio justo, ¿no? Pero es lo más justo que se puede, ¿no? Por cierto, es lo más justo que se puede. Tampoco le puedes pedir al Estado que te pueda pagar más de lo que puede pagar, ¿no? Por cierto. Pero sí, o sea, a mí me parece que o sea, siempre es un precio acorde al mercado, ¿no? Acorde al mercado. Así es, mi estimado compañero ninja. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Por qué es mejor embargar? Porque cuando uno embarga, lo que uno hace es vas a la SUNAR, a los registros públicos, buscas cuál es la ficha de donde está firmado el título de propiedad y lo que haces es colocar ahí una indicación de que está embargado por el Estado por tal delito. Es mucho más contundente. Si me preguntas, es brutal, sumamente contundente el asunto. Listo, creo que con eso terminamos la parte de los ejercicios. Ahí viene la miscelánea. Justamente esa es la miscelánea que nosotros desarrollamos en el quiz, ¿de acuerdo? Así que por favor vayan incorporándose al quiz, si fueran ustedes tan amables. Vayan incorporándose, por favor, denme un segundo, un segundito. Disculpen, pero aquí en mi estudio hay harto polvo que me genera mucha alergia. Oh, oh, ya, listo. 33, somos 48. Se puede. Vamos, gente, se puede. Vamos que se puede. Hey, baby. La idea es avanzar lo más que se pueda, ¿ya? Porque siempre nos quedamos, creo que
En plan de redacción, ¿no? Sería monstruo llegar hasta textos. Con los únicos a los que llevo al texto es con la gente del básico, porque con ellos tengo 2 horas, ¿no? Cachimbo 2025. Ay, 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 qué buena. Ciclero Ranger, de besita, brr, Mag, una vez un cohete, Cachimbo Film, Top 50, Shaina, Pantera del Callao, ujujuju. Único. Ya, empezamos. Ya, está fácil, ¿eh? De verdad que está, yo lo he visto hoy y está, así está accesible. A ver, acá hay un montón de gente que ha acertado, ¿no? Eh, pero hay gente que ha marcado la A. A ver, pero postulado no es, ¿ah? Uh, ¿Acaso los postulados no admiten demostración? Anda, a veces, mira tú, sí, ¿no? Qué loco. Proposición, a ver, mira, te voy a mostrar, ¿ya? Qué loco, qué loco. Mira, mira, mira esta. Dice, postulado, proposición cuya verdad se admite sin pruebas. Sin pruebas. Mira tú, qué loco. Para servir de base a ulteriores razonamientos. Ya, y la respuesta que colocamos fue axioma, ¿no? El axioma es proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Una cosa es sin pruebas y la otra es sin demostración. O sea, si has marcado postulado, no estaba tan mala. Le has dado el palo, hijo, le has dado el palo. Medio punto, profe. Medio punto, claro, ¿no? Ya, otro día, gracias. Sigamos. Analogías. Es un clásico este, ¿eh? Los 38 han terminado. Aquí la mayoría debió haber acertado, ¿ah? La mayoría. Y hay gente que marcó otra cosa. La C. ¿Por qué la C? Pero eso, oye, ese es un clásico. Este yo lo he visto varias veces. El exhausto carece de fuerza, el abatido carece de ánimo, pero el obnubilado no carece de claridad. El obnubilado es aquel que tiene enceguecido el entendimiento, pero por la ira. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Mira, te voy a mostrar. Ya, mira, obnubilar. ¿Qué significa obnubilar? Observa ahí en la
en el RAE, dice, ofuscar o confundir. Eso es, o sea, una persona que está muy, 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 muy confundida, ¿no? Muy molesta. Pero ahí no hay claridad, no hay. Tiene que nublar con confundir. Una persona está muy molesta, muy, muy decepcionada, ¿ah? Muy indignada, y no piensa con claridad. Pero ahí yo no puedo marcar claridad, pues hijo, ni hablar. Ya, entonces, mucho cuidado con eso. Listo, después ya la letra A pues no tiene nada que ver, ¿no? Siguiente. El cruel no es que carezca de sentimiento, el cruel carece de piedad, es diferente. Vamos. Vamos a ver. Creo que solamente han acertado. Ah, no, sí, la mayoría, ¿no? La mayoría. Imaginaba que iban a marcar manoteo, la E, ademán. Ya, ya, pero el término ademán no es muy preciso, ¿ah? Ademán solamente es movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte con que se manifiesta disposición, intención o sentimiento. Disposición, intención o sentimiento, pero no te dice, no es igual que gesto, ¿ah? La palabra gesto es mucho más precisa. Mira, gesto dice movimiento del rostro, de las manos o de las partes del cuerpo con que se expresan afectos o se transmiten mensajes. Y en la oración decía que se le indicaba al ponente que ya había acabado el tiempo, ¿no? Entonces me parece que es mejor ahí la palabra gesto, ¿ya? Y mohín significa mueca o gesto, es demasiado genérico, ¿no? Y es una palabra que simplemente es sinónimo de gesto, y gesto es más preciso. Pero bueno, la mayoría ha acertado, así que no hay problema. Siguiente. Es antonimia. En este caso, Bate es poeta y Musa es inspiración. Ujú. A ver, vamos a ver. A ver, ¿ha habido mucha gente que ha acertado o no? Bueno, la mayoría, la mayoría. Sí, esta está difícil. Lo que pasa es que elevar la imagen de la musa implica hablar bien de ella, ¿no? Lo contrario sería envilecerla, ¿no? O sea, mostrar una imagen vil, degradada, degenerada de la musa, ¿no? Soslayar solamente es dejar de lado, obviar. Y afear tiene que ver con el tema de la belleza, nada más, ¿no? Está bien, 14 buenas. Siguiente, vamos. Conectores, esta tú la haces bien siempre.
O me dice que le han pensado bastante, ¿ah? Le han pensado bastante acá. Ah, me imaginaba, ¿no? 11-11. La B. Tendría mi irrestricto respeto, aunque durante la guerra hubiese pensado como militar. No, este aunque no funciona, porque este hubiese es un verbo que indica potencialidad. Entonces, necesariamente tiene que estar acompañado de un conector que indique condición. Le podría ser solamente si y solo si hubiese pensado como militar. Esto de aquí, como está entre comas, yo podría perfectamente eliminarlo, pues son comas incidentales. Yo elimino esto y leo. Tendría mi restricto respeto, hubiese pensado como militar. Si y solo si hubiese pensado como militar, si hubiese pensado como militar o siempre que hubiese pensado como militar. La A, la C o la E, no hay más. ¿Ya? Dice luego, pero debido a que decidió salvar a los enemigos, lo considero un traidor a la patria. Entonces ahí está el problema. Bueno, la mayoría, bueno, han estado empatados con la B, ¿no? Pero ya recuérdenme eso, ¿ah? Eso tienen que recordarlo. Eso hay que recordarlo. Siguiente, vamos. Estaba bien fácil esta. De verdad que estaba recontra fácil. ¡Uf! No, una vergüenza era esto. Claro, pues no había nada que hacer. La B no tiene nada que hacer ahí. No hablaba de las Olimpiadas, la B solamente hablaba de un templo. Vamos. Plan. Y hay gente a la que creo que se le ha ido el internet, ¿no? Está fácil esta también, ¿ah? Ah, yo también he visto que estaba bien asequible, ¿ah? ¡Oh, su madre! 18 malas, 7 acertadas. No, y hay más, no, olvídate. La B. A ver, empezamos con la 4. Ya. Porque la clave, ¿cuál era? La clave era la letra D. Entonces, creo que aquí todo está bien, ¿no? 2, o sea, 4-2-5, 4-2-5. El problema es 3-1 o 1-3, ¿no? A ver, pero la número 3 dice, desde esa fecha se declaró inconstitucional aquella ley que prohibía el matrimonio entre personas de distinto color de piel. Su victoria, a su vez, permitió la legalización del aborto, del matrimonio interracial en el estado de Virginia y en todo el país americano. Claro, pues primero tiene que ser que se declara inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas de distintas razas. Y eso, como consecuencia, permite legalizar el matrimonio interracial. O sea, yo primero niego una ley y luego permito otra. O sea, tiene que ser en ese orden.
Y aquí yo, si yo marco 1, 3, estoy haciendo lo contrario. Estoy permitiendo un tipo de matrimonio y luego estoy hablando de que se declara inconstitucional una norma. Y es al revés, en realidad. Y aquí es un tema de orden nada más. Los que han marcado la letra B se han equivocado por el orden de esas últimas dos, ¿eh? Nada más. Vamos, siguiente, inclusión de enunciado. Wow. A ver. Estaba así complicadita esta. Esta sí estaba complicadita. Pero a veces ustedes hacen bien, no te digo, ustedes hacen bien las complicadas y las fáciles las marran, ¿no? Qué bárbaros son. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el detalle acá? Para la argironeta acuática, las burbujas constituyen una herramienta de supervivencia muy útil. Luego dice, para mantener su suministro de oxígeno, tejen una plataforma de seda entre las plantas de agua. Luego salen a la superficie con el fin de atrapar burbujas de aire en los pelos del abdomen. Seriamente ponen la plataforma para transferir las burbujas a la estructura de seda. O sea, se entiende que estos viven en el agua, pero en realidad no son acuáticos, ¿no? Obtienen el oxígeno del aire. Entonces, yo tengo que marcar la A, pues de hecho, ¿no? A pesar de que estos artrópodos viven en el agua, viven bajo el agua, no han desarrollado un sistema para obtener oxígeno dentro de ella. Por lo tanto, tienen que salir a tomar agua de fuera, ¿no? Claro, ahí está el detalle. Listo, siguiente, vamos. Y coherencia y cohesión textual. Un ratito vamos a ir, te cuidan, ¿no? Algunos que ya no les dio ya. No les dio la nafta, ya. Chao, cachimbo, te cuidas. Listo. Ya con los que quedan, ¿no? Sí, esa estaba fastidiosa. Esta estuvo fastidiosa. Sin embargo, esta de aquí, ¿saben cómo podía responderse? Lu Mirabas decía sus resultados. Fueron reveladores porque descubrieron que en realidad las ardillas voladoras, las nudas, constituyen dos especies diferentes. Sus resultados. ¿De quién? No sé. Pero definitivamente si son resultados significa que hay algún tipo de estudio. Y eso se observa en la número 2. Dice, dado que habían sido considerados extintas, los avistamientos de estos roedores despertaron el interés de algunos investigadores. ¿Qué investigadores? Bueno, acá tenemos uno, ¿no? Christopher Helgen. Entonces, claro, yo debo decir 2 primero, 4 luego y luego la 1. O sea, en este orden, 2, 4, 1.
porque en la número 2 me presentan algunos investigadores, en la 4 me mencionan un investigador, y luego habla de los resultados. Entonces sería 241. Y la única que tiene 241 es la letra C de casa, ¿no? O sea, 241, la letra, perdón, la letra E de enano, ¿no? 241, ¿no? La C dice 214, es 241. Y es enano, ¿no? Enano es la respuesta. ¿Ya? No era muy complicado, no era muy complicado, pero sí había que establecer vinculaciones, porque todas empezaban con conectores, ¿no? Entonces no podía saber con cuál empezar. Última pregunta, venga, última pregunta. Ya, este es texto, ¿ah? Son 3 minutos, así que tómate tu tiempo para leer tranquilo y responder la pregunta. Vamos. Son 3 minutos, ¿ah? Muy bien, interesante, ¿no? Vamos a mirar. A ver qué tal nos ha ido acá. Denme un rato para poder abrir un poco. Ahí está. Listo. Mira, interesante, a 21 personas han acertado. Claro, porque el texto te dice por primera vez. ¿Qué significa eso? Que ha sido un hallazgo sin precedentes, ¿no? O sea, nadie nunca ha llegado a esta información, ¿no? De que hay lugares donde no hay vida en este planeta, ¿no? Eso es. Muy bien, excelente, muchachos. Hemos terminado, por fin hemos terminado uno de estos. Vamos a ver cómo han terminado, cómo ha quedado el aula. A ver. Tercero Y, segundo Moisés y primero MR. Ujú. Interesante, interesante. Vamos a ver ahora, miren, 45% de efectividad. 45% de efectividad. Ustedes recordarán cómo empezamos, ¿no? ¿Se acuerdan?
creo que tenían 17% de efectividad, ¿no? Ahora estamos en 45. Y llevamos 4 semanas de clase. 4 semanas de clase. Eso significa que vamos mejorando semana a semana. Otro detalle interesante es que por fin tenemos, mira, por fin tenemos una pregunta donde todo está, donde hay verde, mira. Por fin tenemos una pregunta donde tenemos color verde, ¿no? Que es la número 6. Todavía tenemos preguntas así fastidiosas. La pregunta número 5, que es una pregunta eh, de conectores, tiene demasiadas preguntas incorrectas, ¿vale? Todavía tenemos ese tipo de problemas. Tenemos todavía problemas en la pregunta de plan de redacción y tenemos problemas en la pregunta de coherencia y cohesión. Pero no hay problema en realidad porque eso todavía no lo hemos visto. En las preguntas que ya hemos visto antes, ya estamos en amarillo. Entonces, vea que estamos a mitad de camino. Todavía estamos ahí avanzando poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 tenemos 17 y 17 empatados, 17 buenas, 17 malas. Acá tenemos 14 buenas, 20 malas, ahí manejable. En la 3 tenemos 17 y 17, ya empatado. En el caso de la 4 tenemos 14 y 19, ahí estamos a punto de empezar ya a voltear un poco el partido. Acá todavía estamos mal. En la pregunta 6 ya por fin tenemos más buenas que malas, 26-8, eso es positivo. En la 7 todavía hay que trabajar, aunque es un tema que todavía no hemos hecho. En la pregunta de inclusión 19-15 ya tenemos también más buenas que malas, eso es positivo. 7-25, pues un tema que no hemos hecho todavía. Y aquí tenemos 21-12, 21 preguntas buenas de texto, eso es bastante positivo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que estamos mejorando, ¿no? Hay que verlo por ese lado. Estamos mejorando, estamos avanzando bastante, ¿de acuerdo? Estamos avanzando bastante. Eh, cuídense mucho, cuídense mucho. Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo de aquí, ¿no es cierto? De aquí a fin de ciclo. Vamos a hacer un buen trabajo. Cuídense mucho, que les vaya bien y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Hasta la próxima semana, profesor. Gracias por la clase. Listo, no hay problema. Un abrazo. Chau.